expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, y vamos a estar orando por esta tan preciosa palabra espiritual que Dios tiene para con cada uno de nosotros, amén. Mi buen Dios y Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tan precioso día que fue el día que hizo Jehová. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Gracias, maravilloso Padre, por tantas maravillas, prodigios y milagros que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, y vamos a predicar tu palabra, lo que tú nos has dado, ese alimento espiritual, Señor, y te ruego de corazón, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento, inteligencia, Señor, y clamo a ti
por cada uno de mis hermanos que están allá en sus hogares. Yo los bendigo con el poder de mi Padre y en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Los invito a ver la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 10. El tema que les traigo en esta preciosa noche es salvos por gracia. Y lo vamos a estar viendo en Efesios 2, del 1 al 10. Entonces, leo la palabra del Señor con el poder de mi Padre y en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dice así su palabra: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros le creíamos al Padre de las tinieblas, cuando Él nos hacía pecar, cuando le obedecíamos era Él. ¿En qué? En la mentira, en el engaño, en la falsedad, en la hipocresía, cuando aún no teníamos conocimiento de su palabra. Pero les vengo a traer una excelentísima noticia. El Dios poderoso, el Dios maravilloso que tenemos, Él ya nos recibió, Él ya nos aceptó. Créanme que eso es una gran bendición, eso es algo maravilloso. Y vamos a Efesios 5:11, lo que nos dice su palabra. Efesios 5:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice a su palabra: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Hermanos, no participemos de las obras infructuosas. ¿Y qué son las obras infructuosas? El pecado, la inmundicia, allá donde el Señor nos sacó. No participemos de ella, más bien ¿qué? Reprendámoslas. A eso nos manda el Señor, reprendámoslas, no las admitamos, no las atesoremos en nuestro corazón, porque a Dios no le va a agradar. Amén. Eso es la bendición de Dios. Entonces, vamos al 2 de Efesios 2. Volvemos a Efesios 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que cuando vivíamos allá en las obras infructuosas de la carne, no participemos del príncipe de la potestad que es Satanás, no le obedezcamos. Ahora ya sabemos a quién ir, quién nos compró con su sangre preciosa. Amén. Entonces, anteriormente no conocíamos ¿de qué? De la palabra de Dios. No conocíamos de la verdad que Dios tenía para con cada uno de nosotros. No conocíamos de lo que Dios, nuestro Padre Celestial, había hecho para con cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Enviarnos a su Hijo amado, el poderoso, el amado. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Eso es lo lindo, lo maravilloso que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos y para tener una nueva vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Entre los cuales también todos nosotros, mire, aquí no nos escapamos ninguno, todos somos todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuándo? Anteriormente, cuando andábamos en el mundo, en otro tiempo. Ahora estamos en Cristo Jesús. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y quién era hijos de ira? En otro tiempo, lo dice la palabra de Dios, no nos justificamos ninguno de nosotros, todos dice el Señor. ¿Y andábamos en qué? En delitos y pecados, siguiéndole la corriente a Satanás. Amén. No entendíamos por qué nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado. Y Él lo envió con un gran propósito, para que fuéramos salvos por gracia. Amén. Y vivíamos ¿qué? En Gálatas 5:16 dice: y vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne, que era en la inmundicia, el pecado, la idolatría, la hechicería, la brujería, los homicidios, envidia,
borracheras, de allá mi Padre Celestial nos sacó, de allá envió a su Hijo, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado para sacarnos de allá, de esa inmundicia, de ese pecado donde nosotros andábamos. Amén, hermano. Mira qué bendición, qué maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Él nos libera, Él nos liberta, Él nos ayuda. Él dio su vida por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguirle, hermanos, seguirle. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Entonces, por gracia sois salvos. ¿Cómo estamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Y nos dio qué? Vida juntamente con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y somos por gracia, ¿por quién? Por gracia por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él por nosotros? Dio la vida por nosotros. Amén. ¡Qué bendición! Vamos a Romanos 10, del 9 al 11. Vamos a Romanos, unas hojitas ahí bien atrásito, unas hojitas. Romanos 10, del 9 al 11, dice así su palabra. Éramos ciertamente el anhelo de mi corazón. Romanos 10, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, que si confesares con su boca que Jesús, el Señor, y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en su corazón que Dios nos levantó de los muertos, ¿qué vamos a hacer? Salvos. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Pero, hay un pero. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca vamos a profetizar salvación, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Esa es la gran bendición de Dios. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Imagínense qué bendición que tenemos todos los que creamos en Él. Ahí dice todos los que creamos en Él, ¿vamos a qué? No vamos a ser avergonzados. Amén. Es una maravilla lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a mi Señor. Vamos por favor al 6, 7, nuevamente volvemos a Efesios, por favor, volvemos a Efesios, su versículo 4, 6 y 7, Efesios 6, 7, del capítulo 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces, pasamos de muerte a vida, a una vida nueva con el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para con cada uno de nosotros, ¿a dónde? En los postreros tiempos, o es decir, la gran bendición. ¿Por qué? Por su bondad, por las abundantes riquezas de su gracia, para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor. Amén. La verdad que eso es mucha la excelencia de mi Padre Celestial de habernos enviado al Señor Jesucristo. Él dio la vida, derramó su sangre. Él que no hizo, lo escupieron, lo vituperaron, pero Él por su misericordia aguantó, resistió, nos perdonó y de allá nos sacó, nos ayudó. Amén. Eso es una gran bendición de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces siempre tenemos que agradecerle, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza, ser agradecidos con Él, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra lo dice, amén. Entonces el 8 y el 9 dice así la palabra del Señor, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios. Entonces, no es por gracia que somos salvos,
es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, es un don que Dios nos dio. Es ese don, ese poderío, esa gracia, esa misericordia, esa bondad que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. ¿Y qué es la dádiva? Es un regalo, es un presente que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Son los dones, y los dones espirituales no son irrevocables, siempre permanecen en cada uno de nosotros, siempre permanecen. Aún nosotros nos volvamos atrás, que no es lo debido, Él no nos quita esos dones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrazarlo, adorarle, exaltarle, venerarle, bendecirle, decirle: Señor, gracias, Señor, por esos dones que nos ha dado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo más importante, buscarlo. Vamos a Romanos 6:3. ¿Qué nos dice el Señor? Romanos 6:3. ¿Qué nos habla el Señor por medio de su palabra? 6:23. Dice así: mas ahora, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva, el regalo que nuestro Padre Celestial nos dio a cada uno de nosotros, esa dádiva. Amén, lo que Dios ha hecho por nosotros, ese presente que Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios, de verdad. Créame que nosotros hemos sido demasiado desagradecidos. Nosotros no hemos puesto la mirada y la confianza en Él. Nosotros aún no le hemos creído. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros creemos que si oramos un poquitico ya Dios se agradó, ¿no? Nosotros tenemos que darle todo a Él, lo suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Leer las Escrituras, ponerlo delante de la presencia. Todo eso es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en Cristo Jesús. Nunca tenemos que volver atrás. No podemos volver a retroceder, tenemos que seguir avanzando, buscando su rostro y su presencia mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces vamos a Efesios 2, el versículo 9. Dice así su palabra: mas no, Gálatas, me perdí. Efesios 2, 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No son por las obras nadie nos salvamos, para que nadie se gloríe. Es decir, jactarse de su propia capacidad y fuerza. Muchas veces nosotros nos creímos que si damos un regalo, entonces tenemos que decirle a Dios: gracias, Señor, por este regalo. No, Señor, no debe ser así. Muchas veces cuando alguien nos da un regalo, ¿qué decimos nosotros? Muchas gracias. Nosotros no nos atrevemos a decir cuánto le costó, ¿no? Entonces, por gracia somos salvos, por esa poderosa mano de nuestro Señor. Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad, Él está con nosotros. Él está intercediendo ante nuestro Padre Celestial con gemidos indecisos para que nosotros no pecamos, para que nosotros no volvamos atrás, para que sigamos creyéndole a ese Dios vivo. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos convence de pecado, justicia, de juicio. Él está con nosotros, Él nos guía, Él nos instruye, Él nos transforma, Él nos enseña a seguir el camino correcto delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, porque por eso nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo: es necesario que yo me vaya para que con ustedes quede el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Señor Jesucristo, el que está en cada uno de nosotros. Él es el que nos guía. Entonces, por lo cual nosotros también debemos ser muy agradecidos. Muchas veces nosotros le pedimos: Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Eso está bien, pero tenemos que dirigirnos al Señor Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí dentro de nuestro corazón. Pero desafortunadamente nosotros no lo invitamos. Él está aquí en este momento. Hay que decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida, ayúdame, acrecenta mi fe, acrecenta mi credulidad. Amén. De verdad que eso es una gran bendición. Entonces, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
créame que es una inmensa, pero inmensa, inmensa gracia que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué somos? Dice la palabra de Dios, hechuras suyas, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Hechura suya. Nuestra salvación no proviene de nosotros mismos. Nuestra salvación proviene ¿de quién? Del resultado de la salvación de que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. En eso es que tenemos que estar muy agradecidos. Amén, hermanos. Cuando habla el Señor Jesucristo, por buenas obras, ese es el resultado de la salvación. Ese es el resultado, no la causa. Es el resultado de la salvación que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a Gálatas 2:10, vamos a Gálatas 2:16. Dice que las obras, 2:16 dice así su palabra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo hemos sido ya justificados. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Amén. Yo les traigo un precioso resumen que lo saqué de otro texto, de otra Biblia, porque es muy bueno que nosotros investigamos, que no nos vayamos solamente a un solo texto, sino que investiguemos, indaguemos, vayamos a internet, busquemos la referencia de qué significado tiene de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. No nos podemos estancar, lo que aquí me dice, ahí me quedo ya, y así es. No, tenemos que nosotros investigar. Amén. Les traje un resumen que dice así. Si somos hechura de Dios, nuestra salvación, nosotros sí somos hechura de Dios, pero el resultado de la salvación y no la causa. Gálatas 2:16 dice, las obras de la ley eran normas o leyes inventadas por grupos religiosos. Amén. Ahora dice así. Entonces, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿qué dije? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe del Señor Jesucristo. Así es que vamos a ser justificados. Las obras de la ley en el cristianismo son las palabras verdaderas por la fe. ¿Y eso quién lo decía? Pablo. Pablo era el que decía eso, que las palabras verdaderas por la fe eran en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros también hemos creído en quién, en el Señor Jesucristo. ¿O no es así, hermanos? Nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo, ya le recibimos, ya lo aceptamos, para ser justificados por la fe del Señor Jesucristo. Amén. Ojo, no por las obras de la ley para que nadie sea justificado. Entonces llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios. Entonces mediante el don inmerecido de Dios es que hemos sido justificados. Pero no por las obras, ni por el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos, sino por su palabra, la gracia de Dios para con cada uno de nosotros y por su palabra. Entonces, ¿qué somos salvos? Entonces, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros le creemos, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ayudándonos, guardándonos, enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Hijita mía, no vaya por ese lado, hijita mía, vaya por este camino. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero desafortunadamente nosotros aún no le hemos creído y seguimos en las mismas, seguimos para atraer el Espíritu Santo.
Ayúdenos, interceda nuestro Señor Jesucristo y nosotros volvamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de decir y hacer las cosas. Tenemos que ponernos en la brecha con el Señor Jesucristo, hacer su voluntad, no la de nosotros, porque ¿qué le serviría entonces el Espíritu Santo de haberse quedado aquí con nosotros para que nosotros nos desboquemos, para que hagamos nuestra voluntad? De nada nos hubiera servido. Por eso el Señor Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo para que le creyéramos. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Vive intercediendo ante nuestro Padre Celestial, que no nos vayamos a desviar para un lado ni para otro. Si nos dice a nosotros, mire hermana, no coja por ese lado porque hay peligro, y nosotros de caprichoso lo hacemos, pues desafortunadamente las consecuencias no las lleva el Señor Jesucristo, ni nuestro Padre, ni el Espíritu Santo de Dios. Las consecuencias las somos cada uno de nosotros, porque somos desobedientes a su palabra, no hacemos caso, queremos hacer nuestra propia voluntad, y a eso no nos ha llamado el Señor. Dios nos ha llamado a que le busquemos de verdad, de corazón. ¿Y cómo es que le vamos a buscar de corazón? Escudriñando su palabra, intercediendo, orando, gimiendo. Muchas veces el Señor, yo quisiera preguntar una cosa, ¿a cuántos el Señor Jesucristo nos dio la salvación? Yo soy una. El Señor Jesucristo me dio la salvación. Y dígame, ¿cuántos de nosotros somos agradecidos que le decimos, Señor Jesucristo, gracias Señor por tus bondades, por tu amor, por tu poderío, por tu grandeza, por lo que has hecho en mi vida? ¿Cuántos de nosotros, por la gracia y por la misericordia de Dios, nos ponemos a orar, a interceder, a ayunar, a orar, a vigilar? ¿Cuántos lo hacemos? No lo hacemos. Todos queremos que nos obliguen, que nos digan. El pastor, ¿cuántas veces nos ha dicho, hermanos, estudien la palabra, escudriñen la palabra? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios emana la vida. Amén. Por medio de su palabra es que nosotros tenemos el conocimiento de Dios, de nuestro Padre y del Señor Espíritu Santo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, de ahí depende que nosotros sigamos avanzando, sigamos creyéndole, sigamos buscando o nos estanquemos. Entonces, la verdad que es muy importante que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Amén, hermanos, en espíritu y en verdad, hacer su voluntad. Nosotros no podemos estar como chinos chiquitos, que si el papá nos dice, hijo, haga esto, nosotros lo hacemos, y si nos dice no lo hagan, no lo hacemos. No, nosotros ya somos personas adultas, nosotros ya le hemos recibido, nosotros ya sabemos a quién ir, ya sabemos en quién creer. Amén, hermanos, por eso la importancia de que nosotros mismos por nuestra propia cuenta debemos hacer la voluntad de Dios en todo momento, no cansarnos. Nosotros muchas veces llegamos del trabajo cansados, claro, sí, lógico, todo el mundo tiene derecho a cansarse, pero la importancia está en que nos esforcemos, avancemos, llegar. Bueno, bendito sea Dios, lo atienden, le dan su comidita. Gracias a Dios por ese alimento material, más no espiritual. Cuando decimos nosotros el alimento espiritual, es que nosotros nos vamos a las Escrituras. Y las Escrituras son las únicas que nos enseñan de su verdad, que nos enseñan de su gracia, que nos enseña de su poderío, que nos enseña cómo es que debemos nosotros comportarnos, cómo es que debemos hacer todas las cosas, pero a través de su palabra. Porque desafortunadamente, cuando éramos indecisos, cuando teníamos un pie en el templo y otro pie en la casa, digámoslo así, o en la calle, nosotros nos invitaban a un trago, allá corríamos, nos invitábamos a bailar, allá íbamos. Porque hoy que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no nos esforzamos. A eso es que nos ha mandado el Señor, a que nos esforcemos, nos preocupemos. Y es más, nosotros ya como personas adultas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ir y hacer discípulos. Yo quisiera preguntar una cosita. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho buenas obras? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hacer visitas? Bueno, en este momento no porque hay pandemia, pero ¿cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio y hasta el momento hemos estado estancados?
No hemos ganado ni siquiera una alma, una vida para el Señor Jesucristo. ¿Usted no cree que el Señor Jesucristo está angustiado, desesperado de ver que nosotros no hemos querido seguirle como Él quiere que le sigamos? Eso es lo que Dios quiere, que le sigamos en espíritu y en verdad. De verdad, mis hermanitos, que necesitamos es avanzar, necesitamos es seguir, necesitamos creerle de corazón y no de labios fingidos. Porque Satanás viene como león rugiente, mirando a quién devorar. Y nosotros nos quedamos quieticos, pues ahí tiene para que lleve. ¿Por qué? Porque si nosotros todos los días no nos preocupamos en orar, hoy oré, mañana no voy a orar, no tengo necesidad, hoy me fue súper excelente, hoy me fue bien. Y mentiras, Satanás está mirando por un huequito a ver qué actitud tenemos, qué positivismo tenemos, en quién hemos creído. Entonces la importancia por eso nosotros estar orando. Su palabra dice que se debe orar mañana, tarde y noche. Entonces si nosotros no oramos, entonces ¿cómo es que vamos a avanzar? Si nosotros no escudriñamos su palabra, ¿cómo es que vamos a creer ella? ¿Y cómo es que vamos a aprender de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Entonces, hermanos, yo los invito de corazón que nos pongamos la mano en el corazón y le creamos y sigamos avanzando, porque Dios tiene muchas cosas importantísimas para nosotros. La salvación, que es lo que todos queremos. Todos anhelamos la salvación. Nosotros como intercesores debemos estar orando, gimiendo, creyendo, suplicando, rogando, Señor, para que nuestros hijos que aún no han llegado al conocimiento de la verdad, lleguen ante la presencia del Señor, porque sería muy triste que nosotros no fuéramos salvos y que de nuestros hijitos. Y estoy segura que cuando nuestros hijitos se convenzan del pecado que está en ellos también van a seguir los mismos pasos de sus padres, van a avanzar con sus hijitos, porque eso es lo que nosotros queremos, seguir ejerciendo, seguir avanzando por su palabra para que llegue al conocimiento de la verdad y para que nuestras generaciones también sigan ese mismo legado. Amén, hermanos, ese mismo legado de ser de verdad cristianos de corazón, de verdad, verdaderos cristianos, y no que nos digan alguna cosita y por todo nos enojamos. No nos gusta que nos rectifiquen nada, no nos gusta que nos aconsejen, porque estamos siempre esperando a que yo quiero hacer mi voluntad. Eso es lo que yo estoy esperando, que yo haga mi voluntad. No debe ser así, hermanos. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que seguir adelante con mi Señor Jesucristo de Nazaret, agarrados de su mano poderosa y fuerte. Entonces, la verdad que es una gran alegría saber que hoy estamos en la mano poderosa del Señor, que hoy estamos con Él, que Él, si le seguimos, Él no nos va a dejar solos. Y aunque no le sigamos, Él sigue intercediendo, Él sigue orando por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, su deseo, su anhelo es vernos consagrados, que Él es a mi Padre Santísimo. El Espíritu Santo va a nuestro Padre Celestial a traer buenas nuevas de salvación para con cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu Santo que mora en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Gracias al Señor por esta palabra. Vamos a estar orando con el poder de mi Señor. Pero antes de estar orando por la palabra, por esta preciosa enseñanza, tengo unos testimonios de unos hermanitos. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dice así: Alejandrina Lara, la operaron el día de ayer y todo fue exitoso. ¡Ay, qué bendición de mi Padre Celestial! Fue con excelencia que el Señor la sanó. Vea, por eso la intercesión de orar los unos por los otros. Pongámonos la mano en el corazón, porque muchas veces decimos, eso no es conmigo, pero no sabemos el día de mañana también que nosotros necesitamos de esos intercesores, de esas oraciones. Amén, hermanos. Dice el hermano Humberto Parra, que da gracias por la recuperación de su hermano y ya está en la casa. Juan Carlos,
Gloria a Dios, los bendigo con el poder de mi Padre en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Esas son las maravillas, la gracia, el poderío de mi Señor que no nos deja en vergüenza. Muchas veces mientras que nosotros estamos aquí clamando de rodillas, nuestro Padre Celestial, el Señor Espíritu Santo está haciendo la buena obra ya lo ha sanado. No hemos terminado de orar cuando ya mi Señor ya lo sanó. Qué bendición, de verdad que es un gran privilegio cuando le buscamos de corazón. Amén, hermanos, listo. Dice, aquí hay una petición importantísima de la hermana Carmen Zamudio. Dice así, de la hermana Carmen Zamudio, dice, pido oración por el suegro que tiene dolor de oído y malestar y en el cuerpo. Entonces vamos a estar orando por el suegro de mi hermana Carmen, que tiene dolor de oído. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y yo coloco, Señor, a tu hijo, al suegro de mi hermana Carmen, lo coloco delante de ti, delante de tu presencia, implorando, suplicando, rogando tu misericordia, Señor, que allá donde él está, Señor, tu mano poderosa y fuerte, Señor, Dios de la gloria, lo sane, Señor Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, revélate a él, Señor, que esa sanidad sea efectiva, poderosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. El hermano Yuri Romero pide oración por un familiar, pero también dice que ya está saliendo ese problema. Entonces, mi buen Dios y Padre Santo, yo no conozco a este señor, tú lo conoces, pero lo coloco aquí de delante de ti, delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por las maravillas, por la grandeza, por el poderío, Señor, que tú tienes para sanar, Señor Dios de la gloria. Gracias, Padre bendito, porque tú hiciste grandes cosas, grandes obras en la vida de este señor, porque aún estaba allí enfermo, pero tú lo sacaste ya en libertad, en liberación. Él ya está sano y está en mejores condiciones. Dice que ya ha avanzado, ya no está enfermo como estaba antes, pero que sí va mucho mejor. Le damos la gracia, la gloria y la honra a ti, mi Señor, porque eres tú quien hace grandes prodigios y milagros. Solo tú, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dice, hay otra petición de mi hermana Rosalba Cortés. Dice que pide sanidad por su padre que está hospitalizado. Poderosísimo Señor, también te suplico y te ruego por la completa sanidad del padre de mi hermana Rosalba Cortés, Señor. Dice esta tu hija, Señor, que él está hospitalizado. Yo no conozco su enfermedad, tú la conoces, Señor, pero en esta preciosa noche lo coloco de delante de ti, delante de tu presencia, Señor, que tú hagas grandes prodigios y milagros, Señor, que tu mano poderosa y fuerte, Señor, esté allí en aquel lugar, Señor, Dios de la gloria, dándole la sanidad completa, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Te lo ruego en el nombre, Señor Jesucristo de Nazaret, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo, Señor, en estas vidas, Señor, que están allí recuperándose, en estas vidas que están hospitalizadas. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Me alegro muchísimo que estén en la sintonía de la palabra de Dios con el Todopoderoso, y los bendigo porque han dispuesto su corazón a escuchar esta tan preciosa palabra. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos.
decirte que te amo, que contigo, Jesús, siempre quiero estar. Quiero gritarle al mundo entero que contigo mis sueños voy a lograr. Quiero caminar siempre a tu lado, Jesús, porque en tu presencia siento una extraña sensación, una sensación que llena y mi espíritu lo anhela, y es que tú me llenas de tu amor. Quiero decirte que te amo, mi Señor, y que quiero alabarte con todo mi corazón. Quiero decirte que mis sueños son para ti y que nunca habrá nadie que me pueda separar